Comunicados. Con Mislata, Centro Ocupacional Municipal de Mislata y Cinesín presentan Comunicados, un programa de televisión del proyecto de formación ocupacional audiovisual de Cinesín, presentado por José Antonio González, Sandra Moya, Yuri Pérez y Antonio Ramírez. Sercoval es una cooperativa comprometida con el bienestar y desarrollo de las personas con más de 30 años de experiencia en la gestión de centros y servicios sociosanitarios. Cada día los 500 profesionales que forman parte de nuestra plantilla atienden a más de 3.000 usuarios y usuarias. Sercoval, atendemos personas. Hola y bienvenidos una semana más a Comunicados, un espacio de Cinesín TV y el Centro Ocupacional de Mislata. Este es un proyecto de formación audiovisual ocupacional, realizado por personas con diversidad funcional. Este espacio tiene una duración de media hora, donde veremos las secciones Mundo Laboral, Los Más Comunicados y la entrevista en el plató a Juan Candela, director de la 10 en Valencia. Sumario. Este espacio está patrocinado por Sercoval, por lo que les mandamos un saludo de agradecimiento. Si quieres anunciarte en Comunicados, puedes consultarnos en 963311343. Publicidad@cinesin.net. ¿Qué tal, Yuri? ¿Cómo te fue por el viejo Mestalla? Pues me fui a Valencia, que disputó contra Tenerife, y acabaron 1-0. ¿Te lo pasaste bien? De bomba. Pues vamos a verlo. Mundo Laboral con Yuri Pérez. Mundo Laboral. Hola, buenas tardes, soy Yuri Pérez. Hoy vengo a hacer un reportaje a Mestalla, al partido de Valencia, Club de Fútbol, Amun Valencia. ¿Queréis un equipo para la próxima temporada? Bueno, eso espero. La ilusión que tengo es seguir jugando, me siento bien físicamente y mentalmente para afrontar otro reto en otro sitio y bueno, pues espero que pueda seguir jugando y siendo futbolista. Rubén, ¿qué mensaje mandarías de despedida a la afición? Solamente agradecerles todo el cariño que me han dado, todo su apoyo siempre, que me han respetado sobre todo en los momentos difíciles o los momentos en los que pues, cualquier jugador pues, no está igual de bien, ¿no? Al final yo creo que en una trayectoria de 10 años pues, hay momentos en que un jugador está mejor o está peor. Ellos siempre han respetado mi fútbol y desde luego que lo único que puedo agradecer es a la gente todo su cariño, ¿no? A partir de ahí, gracias a todos y
y así, ¿no? Esto, la vida sigue, ¿no? Muy bien, equipo. Para ser jugador de Valencia, ¿tienes un gran afición? Hombre, hay que llevarlo por dentro, ¿no? Hay que, aparte de ser futbolista, tiene que tener una gran afición al fútbol y una vocación importante desde chiquitito, ¿no? Y bueno, es como hemos llegado todos hasta aquí, por supuesto ser jugador del Valencia. ¿Y tu espíritu de murciélago vas a poder ganar la Champions? El año que viene, bueno, es difícil, pero lo importante es que este año hemos entrado, que era el objetivo, y el año que viene, pues bueno, trabajaremos, ¿no? Intentaremos de hacer las cosas bien y sobre todo afrontar tanto la Liga como la Champions con ilusión, con ganas y bueno, y por supuesto pues tener un equipo para estas competiciones tan importantes. Gracias, Joaquín. Para ser Carlos Machena, hoy ¿cómo ha sido el partido? Bueno, creo que ha sido un partido bonito, un partido emotivo, que se despedía un compañero, era el último de la temporada y bueno, creo que todo el mundo ha disfrutado finalmente con una victoria. Creo que ha sido un buen broche de la temporada. ¿Podemos seguir así para la temporada que viene? Bueno, esperemos de que la temporada que viene vaya bien, que sea todo alegría y desear lo mejor, ¿no? Un abrazo para todos y nada, nos vemos el año que viene. Bueno, comunicado, un saludo muy grande y espero que vaya bien. Un saludo para Comunicados. Esto ha sido todo desde Mestalla, de Yuri Pérez para Comunicados Cinesín TV. Caray, Yuri, qué calle en Mestalla. Pues sí, pues hemos sido como auténticos periodistas. Quisiera agradecer a Damián Miragar y a Carolina Nachar por su colaboración. Pues si te ha gustado, a la próxima semana te va a gustar más. www.cinesim.net. Comunicados continúa en nuestra web. www.cinesim.net. Si quieres hacernos una sugerencia, mándanos un correo a comunicados@cinesim.net. Después de la publicidad. Menara Producciones. Hacemos realidad lo imposible. José Manuel Salcedo, Ortopedia Técnica. Cuidamos de ti. ortopediasalcedo.com. CM. Centro Especial de Empleo Montajes Electrónicos SL. Ensamblando futuro. A continuación... Buenas, Tony. ¿Qué nos traes esta semana en tu sección? Fuimos a ver la televisión La 10
pasamos un día muy bien, estuvimos entrevistando a 3 personas, estuvimos el día bastante perfecto, el técnico se portó muy bien, he sufrido una buena experiencia y espero volver a repetirlo. Pues vamos a verlo. Los más comunicados. Con Tony Ramírez. Buenos días, soy Antonio Ramírez, de Los Más Comunicados. Y hoy vamos a entrevistar a la 10. Soy Patricio Martínez, soy productor del programa Redacción de Noche aquí en Las Provincias Televisión y nada, estoy encantado de que podáis entrevistarme. ¿Desde cuándo desempeñas este cargo? Pues estoy en Redacción de Noche desde 2007, empecé como redactor y a principios de 2008 empecé ya con las labores de producción, así que llevo casi ya 3 años compaginando un poquito producción, redacción, pero básicamente encargándome de que el programa esté todo en su sitio. ¿Podrías hablarnos de la nueva cadena de la 10? La 10 es el nuevo canal de Vocento en la Comunidad Valenciana. Antes éramos Las Provincias Televisión, pero el grupo decidió que en toda España todas las cadenas que tenía autonómicas iban a tener el mismo nombre. Entonces, a partir de mayo de 2010 se convirtió en La 10, un canal que tendrá una programación común para toda España y en las franjas horarias más importantes, a la hora de la cena y un pelín más tarde, entrará ya la producción autonómica, en este caso la de la Comunidad Valenciana. ¿Te puedes presentar? Hola, soy Sergio, realizador de La 10. ¿Desde cuándo desempeñas el cargo de realizador en La 10? Pues llevo 10 años trabajando en el edificio de Las Provincias Multimedia y desde La 10 de hace poquito, pero llevo ya 10 años trabajando como realizador en esta casa. ¿Cuáles son las decisiones más importantes en tu trabajo? Pues la verdad es que son muchas. Cómo decidir, por ejemplo, qué tipo de plano le sacas a un famoso, a un político, a gente que le gusta salir en la tele, que se maquilla, que hay un plano que no le gusta, este lado no le gusta, por aquí sí, por allá. Por ejemplo, en el tema de edición, qué tipo de programas pueden salir, no pueden salir, qué calidad tienen, qué nivel mínimo exigidos tienen para poder salir al aire. Esas decisiones las realizo yo, entonces este programa vale, este programa se vuelve a retocar, este programa se vuelve a grabar la imagen, el audio, se vuelve a postproducir y se emite. ¿Hay algún puesto o algún cargo técnico que pueda desempeñar un discapacitado o una discapacitada en la tele? Pues sí, la verdad es que sí. Hay puestos de trabajo como sonido, de cámara, de ayudante de realización, de control de cámaras, que evidentemente lo puede hacer todo tipo de persona, Soy José Forés, presento y dirijo un programa que se llama Redacción de Noche en 10. ¿Desde cuánto trabajas como presentador en la tele? A ver, como presentador de este programa desde hace 3 años. Como presentador de informativos y deportes hace 6 o 7. Y antes estaba en la radio. ¿Cómo cuentas la actualidad del día? Esa es una pregunta difícil, ¿eh? Una pregunta muy complicada. A ver, nosotros en el programa lo hacemos muy tranquilos. No es como un informativo, como las noticias, que es contar las noticias. Tenemos muchos invitados en la mesa y yo pregunto lo que les parece la actualidad. Y ellos opinan.
Y opinan pues gente de derechas, de izquierdas, de todos los sitios, de todos los ámbitos, y opinan lo que les da la gana con libertad de expresión, y a partir de ahí el espectador ya juzga por sí mismo. ¿Hasta qué límite? ¿Hasta qué límite? Hasta que el límite de la libertad de expresión permita. Hasta el límite que los invitados quieran. Siempre con educación, con respeto y sobre todo con respeto a la opinión de los demás, que es fundamental. ¿Hay muchos televidentes escuchando o viendo tu programa? Espero que sí. Y es que depende de días. Hay días que podría estar todo Mestalla viendo el programa, 50.000 personas. Hay días que menos, pero la media de la televisión estamos por ahí, pues eso, 50, 60.000 personas, mucha gente. Y mucha gente nos ve por la calle y nos dice cosas. Soy José Forés, presento y dirijo Redacción de Noche en 10 y mando un saludo muy grande a Comunicados, un programa del que debemos aprender mucho en 10 y en Redacción de Noche. Hola, quiero dar un saludo a los compañeros de Comunicados desde la 10, desde el edificio de las Provincias Multimedia. Buenas, soy Patricio Martínez, productor de la 10, y os mando un fuerte abrazo a toda la gente de Comunicados. Adiós y hasta la próxima. Aquí Antonio Ramírez, para Comunicados de Cinesin TV. ¿Qué te ha parecido, José? Muy bien, me ha gustado mucho. Bueno, queremos dar las gracias a Silvia Iglesias y a Juan Candela de la 10 por su colaboración. Si quieres anunciarte en Comunicados, puedes consultarnos en 963-311-343. Publicidad@cinesin.net. Es el momento de nuestra entrevista en el plató. Hoy tenemos a Juan Candela, director de la 10. Hola Juan, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Desde cuándo eres director de la 10? Pues este junio va a hacer exactamente 5 años, ¿vale? Desde que empecé en una televisión que hemos cambiado de marca, pero que en aquel momento, en el año 2005, era una televisión local de Torrent que se llamaba Valencia TV, en aquel momento, ¿no? Anteriormente, ¿dónde trabajabas? Pues estaba en yo llevaba el portal de internet de las provincias, ¿vale? Lo que es lasprovincias.es, que entré en el año 2000 y en el 2005 es cuando me pasaron directamente a la televisión. ¿Qué estudiaste para llegar hasta aquí? Pues la verdad es que para descubrir lo que me gustaba, primero tuve que descubrir lo que no me gustaba, ¿vale? Entonces yo entré cuando terminé COU, el COU de entonces, a estudiar arquitectura técnica, pero lo cierto es que estuve un tiempo y, bueno, al final descubrí que lo que realmente me gustaba y lo que hacía en lugar de ir a clase de arquitectura técnica, pues era montar una radio pirata o montar una pequeña productora para la antigua televisión local de Puzol, hasta que al final me di cuenta que aquello no era lo mío, ¿no? Y entonces fue cuando directamente estudié comunicación. Y a partir de ese momento pues ya me introduje en los medios de comunicación, en internet específicamente. ¿Cómo nace la 10? Pues la 10 nace básicamente a raíz del apagón analógico, que como sabéis hace un mes o un par de meses se ha terminado el antiguo sistema por el que se veía la televisión, que era el analógico, y ahora ha entrado uno nuevo que es el digital. Entonces, ¿qué ha supuesto eso para nosotros? Pues que al final, cuando estábamos en analógico nos veía muy poquita gente, porque en todos los hogares solo estaban las grandes televisiones, pero con el apagón analógico nos ha dado la oportunidad de estar en todos los hogares de la Comunidad Valenciana, ¿vale? Entonces, ha llegado el momento, de alguna forma, de, aprovechando que estamos en todos los hogares, apostar por una programación más fuerte, porque sabéis que en esto de la televisión, si no llegas a cierto umbral, a cierto límite de calidad, pues la televisión no es rentable, ¿no? Estábamos esperando este momento de estar en todos los sitios para comprar una programación, porque nuestra televisión pertenece a un grupo muy grande de periódicos regionales que se llama Vocento, y lo que hemos hecho es que nos hemos unido 5 televisiones autonómicas de toda España, que todas se llaman La 10, para comprar programación buena, que luego te contaré, en común,
y de esta forma empezar a ir a por puntos de ser, ¿no? Ir a por la audiencia. ¿En qué se va a diferenciar las provincias TV y la 10? Pues sobre todo en que el hecho de que podamos comprar contenido entre 5 televisiones hace que los programas nacionales que vamos a emitir pues sean de mayor calidad, ¿no? Pues por ejemplo se están empezando a contratar caras conocidas de la televisión como María Teresa Campos, que va a hacer un programa en la 10 los miércoles, o Ángel Expósito, que es el director del periódico ABC, que va a hacer un programa de tertulia también. Y luego vamos a comprar ciertos contenidos a majors americanas, ¿no? A grandes multinacionales americanas, en este caso a Viacom, que tiene Paramount Comedy, que tiene dibujos animados de muy buena calidad, que es Nickelodeon, y esto es un poco la diferencia, ¿no? Comprar contenido de mayor calidad y en principio ir a por la audiencia, ¿no? Es lo que te... ¿Qué programación va a emitir la 10? Pues tenemos la producción propia y luego tenemos todo lo que te acabo de contar, ¿no? Y como producción propia, básicamente, teniendo en cuenta que nuestro grupo pertenece en Valencia a las provincias, lo que tenemos son 2 programas diarios de información, ¿no? Que es en lo que somos especialistas porque tenemos una redacción del periódico en el piso de arriba y que de alguna forma nos ayuda a hacer bien la información. Pero aparte de eso también tocamos mucho el tema de cultura, con programas como Sicania, como nuestras bandas de música. Esta es la comunidad de toda España, la comunidad autónoma que más músicos tiene en su población, ¿no? Y entonces, pues ese tipo de programas que en otros sitios no funcionarían, en Valencia paradójicamente sí que funcionan. Y luego, claro, tenemos también Comunicados, que es un muy buen programa, los martes a mediodía, y en principio, aunque iremos cambiando algún programa nacional y también haremos alguno más de producción propia, pero ahora mismo la oferta es esa. Buenos días, soy Antonio Ramírez, de Los Más Comunicados. Y venía a hacerte una pregunta. Desde que tú empezaste, ¿qué te gustó más? ¿La arquitectura o el mundo de la televisión? Bueno, básicamente el problema es que yo creía que me gustaba la arquitectura desde que era pequeño, pero fue cuando lo estudié cuando realmente me di cuenta que aquello no era lo mío. ¿Crees que algún discapacitado podría entrar a trabajar directamente o tras sufrir unos estudios en la 10? Por supuesto. De hecho, una de las cosas que más se valora en la televisión es la capacidad de pensar de forma distinta, ¿no? Es decir, que al final en una televisión hay un equipo en el que todo el mundo tiene que enriquecer todo. No solo el contenido, sino incluso también a efectos técnicos de planos, de sonido, de formatos, etc. Así que por supuesto que claro que tenéis la absoluta posibilidad de hacerlo. Muy bien, muchas gracias por la entrevista. Pues muchas gracias, Juan, por atendernos y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros por invitarme y nos vemos el martes en la televisión. www.cinesim.net. Comunicados continúa en nuestra web. www.cinesim.net. Si quieres hacernos una sugerencia, mándanos un correo a comunicados@cinesim.net. Nos despedimos por esta semana. A Sercobal le queremos dar las gracias por su patrocinio. Queremos agradecer por su colaboración a Canal 25, La 10, Discapacidad TV, Unión Musical, Pascual Ford de la Sala Matís y a Ismael de la ECAM. La próxima semana volveremos con nuevos reportajes de Mundo Laboral, Objetivo Mislata, Los Más Comunicados y la entrevista en el plató. Un saludo.